entre los varios temas que pensaba tocar, estuve meditando un poco y me dije, esta tarde voy a hablar del monte del Eterno y su templo. Y al considerar este tema, he podido descubrir en tiempos recientes varias cosas importantes. En primer lugar, entre tantas montañas que quedaron después del diluvio, Dios escogió una para sí. No la escogió en el continente americano, no la escogió en Europa, en el Asia o en el África, sino en esa zona especial de Palestina. Y se asentaron en ese lugar los jebuseos, pero ellos ocuparon una parte de la montaña que estaba muy bien ubicada para protegerse con murallas, pero la parte del monte Moria, que estaba más alta todavía, estaba destinada para el Señor. Él la estaba reservando para sí. Dios quería tener un lugar para orar entre los hombres. Entre las distintas montañas que los pueblos fueron escogiéndose para sus propios dioses, Dios tenía una montaña que había designado para sí. Y llegó el día en que llamó a Abraham y le dijo, ve a la tierra de Moria y toma a tu hijo único, el hijo de vejez, y ofrécelo en uno de los montes que yo te diré. Había varios montes en esa zona, en esa región de Moria. Y en uno de esos montes Dios iba a revelar su gloria. Y cuando Abraham estuvo por sacrificar a su hijo, la mano del ángel del Señor lo detuvo y le dijo a Abraham, no alargues tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada. Ya sé que temes a Dios. El ángel del Señor detuvo su mano para que no sacrificara a su hijo. Y dice, ya sé que temes a Dios, pues no me negaste a tu hijo, tu único. Dice la pluma inspirada que los ángeles del cielo contemplaron el hecho y comenzaron a entender lo que iba a pasar en esa misma montaña siglos después, hasta casi 2 milenios después. Dios tiene este mundo, dice el libro El deseado de todas las gentes, como un libro de texto para el universo. Y a través de las historias que se dan acá, Dios va revelando el plan de salvación para este mundo perdido, su carácter de amor a todo el universo. Y ahora, a través de este hecho insólito, estaba revelándose ante los ángeles de Dios. Alzó Abraham sus ojos y vio detrás de sí un carnero enredado por sus cuernos en un zarzal. Y Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en lugar de su hijo. ¿Y cómo llamó al monte? Lo llamó en imperfecto, según la lengua hebrea, en algo que tiene que ver con un incidente futuro. ¿Por qué lo puso hacia adelante cuando había pasado algo? El Señor proveerá. En el monte del Eterno será provisto. Abraham pudo entender que Dios enviaría a su hijo y lo daría en sacrificio por la humanidad. Pudo entender que la verdadera provisión iba a ser dada en ese lugar. En el monte del Eterno será provisto.
Dijo Jesús en Juan 8:26, Abraham, vuestro padre, se gozó de ver mi día, porque su hijo no necesitó morir. Abraham se gozó, vuestro padre se gozó de ver mi día. Ha llegado el día ese que Abraham miró hacia adelante. La palabra hebrea para decir en el monte del Eterno será provisto puede ser traducido también en el monte del Eterno será visto. Jesús lo interpretó como será visto, pero también tenía que ver con una provisión. Y Abraham se gozó de ver su día, lo vio y se gozó. Pudo ver allí el gran amor del Padre que está en los cielos y todo el universo se conmovió. Los judíos interpretan este pasaje como el lugar donde Salomón iba a construir el templo y la gloria del Señor iba a ser vista. Y esa gloria del Señor era Cristo mismo, era la Shekinah, la gloria de Dios. Era Él, el ángel del Eterno también. De manera que no está mal la interpretación parcial que ve en ese lugar, el lugar donde se construyó el templo de Jerusalén. Y la gloria de Dios se vio allí. Se hizo provisión con sacrificios de animales. Pero esos sacrificios no iban a ser suficientes. La verdadera provisión se daría más adelante. Cerca de un siglo después, Jacob huye de su hermano que quiere matarlo porque lo engañó y se quedó con la bendición de la primogenitura. Y sin duda, llevado por la providencia, exhausto, se acostó a dormir en ese mismo monte, cerca de la ciudad de los Jebuseos, que estaba un poquito más abajo, la vieja Jerusalén. Y cuando dormía, de repente, vio una escalera que comunicaba con el cielo y ángeles de Dios que subían y bajaban. Queridos hermanos, tenemos que saber que detrás de nuestra vida están los ángeles de Dios. Detrás de nuestra vida está el Señor también. No tenemos nada que temer. Podemos tener momentos de apremio, de angustia, de aflicción, pensando qué puede pasar con nosotros, cuál será nuestro futuro. Sin embargo, Dios tiene en cuenta este hecho. Y dijo Jacob, después de recibir la promesa de Dios de que lo iba a guardar hasta que volviera: ciertamente el Eterno está en este lugar y yo no lo sabía. ¿Cuántas veces pasa que mientras luchamos aparentemente solos en esta vida, vemos una marca de la providencia divina que interviene y captamos, Dios está aquí y no lo sabía? Especialmente en un momento en donde la conciencia de haber mentido, de haber sido falso con su hermano, lo acosaba y pensaba que había arruinado sus sueños de heredar esa línea patriarcal de revelación divina. Y dijo Jacob: cuán temible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y llamó a ese lugar Betel. Bet, casa, el Dios. Casa de Dios, puerta del cielo, porque había una escalera en donde los ángeles de Dios subían y bajaban sobre ese lugar. Entre las tradiciones judías se menciona el lugar, y lo confirma Elena de White en el libro El conflicto de los siglos, como el lugar donde Jacob se acostó a dormir.
Medio milenio después, David, el gran rey David, había cometido un pecado, había censado al pueblo, había puesto un fundamento humano para la seguridad de la nación con un ejército que quería tener el lugar de dirigir la gente hacia la paz, porque Dios ya le había dado reposo de todos sus enemigos. Y en su angustia al ver el castigo divino, David, dices, fue hacia más alto de esa ciudad que habían conquistado, que estaba un poquito más abajo. Y fue un poco más arriba buscando a Dios. Él sabía, como sabían los israelitas, que en ese monte se había revelado la gloria de Dios y allí iba a ser provisto el medio de la salvación. Y David alzó sus ojos y vio al ángel del Señor entre el cielo y la tierra, como en esa escalera. Algunos arquitectos que han trabajado con judíos sobre Jerusalén creen que David se puso sobre el lugar donde después estuvo el patio y donde se estableció el sistema de sacrificios. Y más alto, hacia el interior, donde después estuvo el lugar santísimo, estaba la piedra que hoy la llaman sacra, los judíos, donde estuvo el lugar santísimo, el lugar más alto de la montaña, que estaba más alto que el lugar donde David después ofreció sacrificios, porque dice, y edificó allí David un altar al Eterno, que le respondió con fuego desde el cielo sobre el altar. Ya Dios había escogido esa montaña y pudo ver al ángel del Señor entre el cielo y la tierra, esperando que llegara el día también para construir el templo en ese lugar. Y ese día llegó con Salomón. Y el templo de Salomón se construyó de una manera magnífica. Y dijo David, todos estos detalles me fueron trazados por el Eterno, que me hizo entender todo el diseño. Como a Moisés, Dios le reveló un modelo del templo celestial. Pero cantamos diferencias complementarias, diríamos. Yo no sé cuántos candelabros habrá en el cielo. En el Apocalipsis, si sumamos todos los candelabros que se mencionan, vemos que son 10 como en el templo de Salomón. Hay también puertas, mientras que el apóstol Pablo se basa en la tienda de Moisés, en el tabernáculo del desierto, y habla de velos. Y para el templo más grande pusieron 10 panes de la presencia, 10 candelabros, un altar del incienso, sin embargo. Pero el modelo sigue el mismo esquema. Probablemente en el cielo encontremos muchas cosas más. Ellos, los profetas, pudieron ver solo lo que Dios les permitió ver. Y cuando Salomón acabó de orar para inaugurar el templo, descendió fuego del cielo y la gloria del Eterno llenó la casa. Sobre ese monte fue vista la gloria de Dios. Y en Primera de Reyes 9:3 Dios dijo, he santificado esta casa para pasar mis momentos de vacaciones. Dice eso. ¿Cuál fue el propósito de Dios? Para poner mi nombre en ella para siempre. Queridos hermanos, Dios quiere también transformarnos en templo, y cuando Él viene, no viene de vacaciones. Él quiere quedar, Él quiere morar para siempre en nosotros, quiere poner su nombre, identificarse a sí mismo a través nuestro. Y lo quiere hacer para siempre. Pero Salomón cayó en la apostasía. Y en el valle de Hinnom, que estaba fuera de las murallas de Jerusalén, valle de Hinnom, transliterado al griego, es Gehenna, que lo traduce en infierno en las versiones modernas. Lugar donde se quemaban, algunos dicen donde se quemaban los desperdicios, pero lo que pasó en el valle de Hinnom realmente es que se ofrecieron sacrificios humanos
se quemaban los niños. Las prácticas de los cananeos horrorizó siglos después a los griegos, que cuentan algunos hechos de cómo hacían, por ejemplo, en las ciudades de cartaginesas y en otras ciudades fenicias más. Se pueden ver hasta esqueletos, se han encontrado de menores y hasta en estado fetal, donde que estaban los que habían sido degollados, muertos, sacrificados a sus dioses. Hay oraciones que se ven en algunas tumbas donde los padres ofrecen a su niño ante aquel que oye mi oración, como si fuera una oración a Dios y entregando a sus pequeños. Y nos cuenta la Biblia y también la arqueología, que tocaban con panderos y danzas para que no se escuchara el griterío de los pequeños que gritaban cuando los llevaban para degollarlos, y estaba el Dios allí con los brazos extendidos. Se ponía el pequeño que degollaba sobre degollado y caía sobre una pira de fuego, y la madre debía estar presente sin derramar ni una sola lágrima, porque si derramaba una lágrima, el valor del sacrificio se perdía y su hijo iba a ser sacrificado de todas maneras. ¡Qué cuadros crueles! ¿Hasta qué punto puede el diablo llevar a romper esos lazos de amor que una madre puede tener como el símbolo de mayor amor que se percibe entre los seres humanos? Y allí Salomón permitió que las princesas con las cuales se había casado vinieran y sacrificaran, no en el lado del templo, pero fuera de las murallas, más abajo, en el valle de Hinnom, y sacrificaran a esos dioses. Finalmente, posteriormente vino Roboam, y Roboam se rebeló contra el Eterno, segunda Crónicas 12. Dejó la ley de Dios, nos cuenta el contexto de este pasaje. Y Sisac, rey de Egipto, subió contra Jerusalén. Salomón heredó la paz, el reposo que David había logrado como el siervo del Señor. Y ahora, para mantenerse en ese lugar codiciado por muchos pueblos, empezaban a ver que tenían que contar con la bendición de Dios. Mientras la gloria de Dios estuviese en ese lugar, no iba a haber problemas. Pero al apartarse, al rebelarse contra el Eterno, ahora viene un faraón de Egipto. Y clamaron a Dios, y Dios dijo: serán sus siervos para que sepan la diferencia entre servirme a mí y servir a los reyes de otras naciones. A veces algunos piensan que la iglesia adventista es una carga. Piden ofrendas, piden diezmos, no se les permite fumar, no se les permite tener una vida como mundana, para no entrar en detalles. Y no. Y entonces sienten como una carga. Recuerdo que tenía un primo, puedo contarlo porque ya murió y además estoy muy lejos de ese lugar. Y él me decía de muchacho, no, que estaba amargado, acá no te permiten nada. Y hablaba siempre en forma negativa, no, afuera la gente es otra cosa. Y un día lo echaron por mérito propio del colegio. Y entonces estuvo afuera y después volvió casado para seguir estudios. Y le pregunté cómo te fue, y no, ya no hablaba de la misma manera. Había sentido el rigor del mundo y había visto la diferencia. Y así pasa con muchos que piensan que es una carga servir al Señor. Y Dios permite. ¿Quieren otra cosa? Prueben si quieren y verán la diferencia que hay entre servirme a mí y servir a los demás. En lugar de sentir que tenemos que dar esto, que tenemos que dar lo demás, que no podemos hacer esto, podríamos pensar en las cosas positivas y en las ventanas de los cielos que el Señor abre
para aquellos que quieren servirlo de corazón. Llegó la apostasía del rey Acaz sobre ese monte. Él pasó a su hijo por el fuego como hacían las naciones paganas, cananeas. Sacrificó y quemó incienso en los lugares altos a los demonios. En 2 de Reyes 16:5 dice: entonces Resín, rey de Siria, y Peca, rey de Israel, subieron a Jerusalén para combatirla y cercar a Acaz, pero no pudieron tomarla. El objetivo era acabar con la dinastía de David. Entre los objetivos que tenían las naciones cuando conquistaban a otras naciones era que no quedase ningún descendiente del rey, y con eso la monarquía quedaba trunca. Pero Dios había prometido a David que su simiente no iba a perecer. Y anunció a Emanuel. Vino Isaías y le dijo al rey: por haber acordado maligno consejo contra ti el sirio con Efraín, diciendo: vamos contra Judá, infundámosle terror, repartámosla entre nosotros, el Señor el Eterno dice: no subsistirá, ni será así. Y le dijo al rey: pide señal, pero manifestó desprecio, un desaire a Dios. No le interesó recibir esa señal de Dios. Y en su lugar buscó protección humana. 2 Reyes 16, 7 al 8. Envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo: yo soy tu siervo, tu hijo, sube y defiéndeme. ¿Pero acaso el rey de Israel no era hijo de Dios? El Salmo 2 lo dice: cuando fue coronado David como rey, Dios dijo: mi hijo eres tú. Y él se pone no como siervo de Dios, sino como un siervo de un emperador más fuerte para que castigue a esos otros dos reyesuelos y para que lo defienda. Tomó la plata y el oro que halló en la casa del Eterno, que había sido dedicado a Dios, y envió al rey de Asiria un presente. Y el rey de Asiria se entusiasmó con todo ese oro. Y vino después, pero no solo se conformó con ayudar a este rey, sino quiso después, vino por más, quiso aprovechar todo lo que había allí y terminar dominando. Dice en Jeremías 17:5: maldito el hombre que confía en el hombre y hace de la carne su brazo, será como la zarza del desierto. Así pasa con todos los que en momentos de apremio buscan ayuda humana, y no está mal buscar ayuda humana, pero dejando de lado la ayuda divina. Bendito, sin embargo, quien confía en el Señor y pone en el Señor su confianza. Será un árbol plantado junto al agua, que junto a la corriente echa raíces. Cuando llegue el estío no lo sentirá, su hoja estará verde, en año de sequía no se inquieta, no deja de dar fruto. Y entonces llegó el momento en que le tocaría el turno a Asiria en el castigo divino. Y dijo el profeta en Isaías 10, Asiria, bueno, antes de Asiria, permitió que Asiria viniera, y ahora Asiria iba a castigar. Ya no el faraón de Egipto, pero ahora el imperio asirio iba a venir y castigar al pueblo de Dios. Asiria, vara de mi enojo, he puesto en su mano mi ira. Iba a ser la manifestación de la ira de Dios. Sin embargo, a pesar de la apostasía del pueblo y del castigo terrible que iba a sufrir Israel, el profeta pudo, por revelación divina, mirar más allá al remanente que Dios iba a levantar. En aquel tiempo, el remanente de Israel nunca más se apoyará en el que los hirió, sino que se apoyará de verdad en el Eterno, el Santo de Israel. El remanente volverá. Dios permite que a veces sus hijos puedan pasar momentos de prueba y para aprender lecciones, aún
Yo creo que Dios dirige la iglesia adventista. A veces hay cierto temor en la actualidad por ciertas tensiones que hay entre algunas uniones y la Asociación General y otros movimientos que hacen que algunos teman que este movimiento se divida. Creo que Dios está al timón. Y si se cometen errores, en su momento Él enseñará a su pueblo. Y aprenderán el peligro de apoyarse en seres humanos. Maldito el hombre que hace de la carne su brazo, que confía en el hombre. Los asirios vinieron, las ciudades de Israel cayeron, los sobrevivientes fueron llevados cautivos, y ahora quedaba Jerusalén solamente. Y vino el embajador, vino el representante del rey de Asiria y les dijo a los judíos que no se engañe Ezequías diciendo: el Eterno nos librará. ¿Qué Dios hay que haya librado su tierra de mi mano? Para que el Eterno libre de mi mano a Jerusalén. ¿Cómo podrá vuestro Dios libraros de mi mano? Un desafío abierto, a mano alzada diríamos. ¿Y qué hizo el pueblo? El rey y su pueblo se humillaron y clamaron a Dios por liberación. Queridos hermanos, cuando el pueblo de Dios se humilla y clama a Dios, aún los demonios tiemblan. Porque saben que el poder, la gracia de Dios están garantizadas en esa actitud. Señor Dios nuestro, dijeron, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra sepan que nosotros tenemos razón. ¿Eso dijeron? Para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres el Eterno. En el gran día de Dios, solo el Eterno será exaltado. Nuestra vida debe dedicarse no a exaltarse a sí mismo, a nosotros mismos, sino a exaltar al único digno de ser exaltado, y los resultados se verán. Salió el profeta y dijo: ¿a quién injuriaste y a quién blasfemaste? ¿Contra quién has alzado tu voz y levantado tus ojos en alto? Contra el Santo de Israel. Porque contra mí te airaste y tu arrogancia ha subido a mis oídos. Pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tu boca, y te haré volver por el camino por donde viniste. Y en esa noche el ángel del Señor salió y mató a 185,000 soldados asirios. Es cosa terrible levantarse en forma abierta contra Dios. Y estuvo a punto de perderse esa morada, porque Dios no se mantiene en un lugar sobre la falsedad, sobre el crimen, sobre la mentira, sobre el engaño. Cuando oraba Sennacherib en el templo de su Dios, sus hijos lo hirieron a espada, y el reino de Asiria se vino abajo, pero se levantó otro reino, el de los babilonios, en la Mesopotamia. Y esta vez le llegó la hora a Jerusalén. La destrucción de Jerusalén ya no pudo ser evitada. La gloria de Dios se alejó. Segunda Crónicas 36:16 dice: la ira del Eterno subió contra su pueblo y no hubo más remedio. Pero como Dios no había prometido que en esa montaña, se reían, se burlaban de sus profetas. Bueno, a través del profeta Jeremías, Dios les prometió que en 70 años iban a poder volver. Y cuando volvieron, bajo el reino de los medo-persas, muchos ancianos lloraban en alta voz. ¿Por qué lloraban? Porque veían todo en ruinas, y ellos recordaban la gloria, el esplendor de ese templo. Pero otros daban grandes gritos de alegría, los más jóvenes, porque ahora podían estar en casa. Y ellos no conocían la gloria anterior, pero creían que esa gloria iba a poder ser derramada.
Y pasaron los años y sin embargo terminaron la construcción del templo y esta vez la gloria de Dios no descendió. Sobre el tabernáculo de Moisés la gloria descendió. Sobre el templo de Salomón fue vista la gloria de Dios. Pero ahora inauguraron el templo, el nuevo templo de Jerusalén, y la gloria de Dios no descendió. ¿Por qué no descendió sobre ese segundo templo, el de Zorobabel? Fue prometida para el futuro. Un poco más, y el deseado de todas las naciones vendrá y llenará esta casa de gloria, dice el Señor Todopoderoso. No estaba el arca del pacto, no estaba la ley de Dios. Donde no está la ley de Dios, la gloria de Dios no desciende. Hay muchas iglesias hoy que pretenden que la gloria de Dios está descendiendo sobre ellas. Una vez estaba dando conferencias en la iglesia de Hollywood, en California, y llamó una pastora de una iglesia carismática. Y entonces, cuando supo que era conferenciante, no estaba el pastor, atendí yo al teléfono, era de mañana. Me dijo, ¿no podría usted venir a darnos conferencias? Bueno, sí, le dije. ¿No podría darnos un seminario para los pastores? Porque yo soy pastor y tengo muchos pastores que trabajan para mi casa. Sí, ¿cómo no? Le dije, puedo ir, pero ¿de qué quisiera que les hable? Mire, pastor, yo quiero que les hable de ética pastoral, comportamiento pastoral. Me dije, ¿qué problemas tendrán? Y le pregunté la razón. Muy bien, pero ¿están teniendo algún problema? Ah, mire, pastor, ante la gloria de Dios que está descendiendo de una manera tan gloriosa y milagros, nuestros pastores están yendo con jovencitas. Tengamos la seguridad de que no es la gloria de Dios la que está descendiendo allí. Donde la ley de Dios no está, la gloria de Dios tampoco. Y ahora la ley de Dios, el arca del pacto, no se encontró. Pero se prometió esa gloria para el futuro. Ahora el pueblo ya no podía confiarse en el Dios que estaba allí. Ahora debían mirar adelante, como nosotros, que todavía estamos esperando que esa gloria descienda. Un poco más les dijo. Mi hermano murió, menor, murió hace unos 3 o 4 años atrás. Qué golpe repentino recibí cuando mi hermano mayor me llamó y me comunicó. Y mientras me iba comunicando me dijo, no te preocupes, tus hijos están bien. Entonces decía, bueno, será mi mamá, ya está viejita, mi papá, no, están bien, los papis están bien. Y me empezó a hablar de mi hermano. Y entonces me dijo que dobló con el auto y había llovido y dio contra un árbol, y yo siempre pensando, ¿no? Siempre estar grave en el hospital, ¿no? Y me dijo, y ahí quedó. Me quedé pensando un momento, ¿qué? ¿Se mató? Y la respuesta sencilla fue, sí. Y alguien me mandó en ese momento, por internet, una canción de los Heraldos del Rey. Los Araújos do Rey de Brasil, pero cantaban en castellano. Un poco más, decían. Repetían, un poco más y vendré a buscarte a ti. Esa misma promesa que Dios les hizo a aquellos antiguos israelitas todavía es nuestra. Pero ahora nos la dice a nosotros, porque vivimos en la época del tiempo del fin, en la época final. Un poco más. Y el Señor, el deseado de todas las gentes, vendrá. Y Dios prometió que esa casa iba a llenarse de gloria. La gloria de esta casa, dijo a través del otro profeta que animó a los constructores, fueron Zacarías y Ageo. La gloria de esta casa será más grande que la gloria de la casa anterior. Era un aliento para los viejitos que lloraban, que recordaban la gloria anterior. La gloria de Dios había estado, pero ahora la gloria de Dios no descendió sobre este templo. Y le fue prometida un remanente. En San Juan 1 pasaron 5 siglos por lo menos. Y esa gloria vino. Pero vino de una manera inesperada. San Juan 1, versículos 9 y 14 dijo Juan, vimos su gloria.
Gloria que como hijo único recibió del Padre. Ahora la gloria fue velada en la carne humana, no en una nube. Por eso muchos veían al Hijo de María, pero no veían al Hijo de Dios. A los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. ¿Les ha tocado a ustedes ir a visitar a un ser querido y que no los reciba? Al Hijo de Dios le tocó eso. A ese pueblo sobre el que estuvo durante tanto tiempo habitando con su gloria, al que cuidó, lo preparó como una viña preciosa para que diera frutos, pero dio frutos silvestres. No lo recibieron y lo crucificaron. El velo del templo se rasgó de arriba abajo. Y el templo que inauguró el Señor fue el templo del cielo. Te ungió Dios con óleo de alegría. Dice Elena de White en el libro El conflicto de los siglos, página 27. Por la presencia de Cristo y solo por ella, la gloria del segundo templo superó la del primero. Iba a ser más grande. Pero Israel tuvo en poco al anunciado don del cielo. Y con el humilde maestro que salió aquel día por la puerta de oro, la gloria había abandonado el templo para siempre. Oh, pero Dios iba a morar allí para siempre, fue lo que Dios había prometido. ¿Cómo es posible? En este mundo, la gloria de Dios no se asentará más en esta montaña mientras dure y exista el pecado. Se dio la revuelta de Bar Kokhba poco tiempo después. Los judíos se levantaron y tomaron por sorpresa a los romanos y pudieron establecerse por unos, creo que eran alrededor de 7 años en el lugar. Aquí se ven algunos papiros que ellos tuvieron, pero vinieron los romanos e hicieron una masacre espantosa. Más de 600.000 judíos fueron masacrados, fueron exterminados. Y los judíos quedaron, nunca más pudieron volver. En el lugar donde había estado el templo de Dios, donde la gloria de Dios había descansado, se estableció el templo de Júpiter. Quedan algunas monedas del emperador y también de Júpiter en ese lugar. Y posteriormente vinieron los musulmanes y pretendieron los musulmanes que Mahoma habría subido al cielo en su caballo desde ese lugar, aunque las descripciones de las suras del Corán no son muy claras. Si era allí, algunos creen que se refería a Medina, pero lo tienen como un lugar sagrado. Y en ese lugar que ustedes pueden ver, donde está esa especie de mezquita, están las inscripciones, hay inscripciones de blasfemia, de insulto al cristianismo y al judaísmo. Y nadie se atreve a tocar ese lugar. De manera que ese monte está allí ahora bajo poder musulmán. Como quisieran, gracias hermano, como quisieran poder llegar hasta allí los judíos. Y lo único que queda del templo, que no queda nada del templo, no queda piedra sobre piedra, pero en la explanada que mandó construir Herodes para hacer más grande el patio, que más gente pudiera entrar, una extensión que hizo, queda de esa extensión una muralla, y allí se acercan los judíos para adorar a Dios, pensando que es una especie de compasión que Dios les dio, de una esperanza. La roca donde estuvo el lugar santísimo es el lugar más alto de la montaña, donde hoy está esa especie de mezquita. El muro de los lamentos no formaba parte del templo original. Y podemos ver allí la ciudad de Jerusalén, la montaña de los olivos, está al frente
más alta, desde allí Jesús pudo contemplar la ciudad de Jerusalén. Escribió Elena de White: la vieja Jerusalén nunca será edificada. Algunos han querido decir que sí, hoy existe una Jerusalén, pero no es esa vieja Jerusalén. No es la Jerusalén con el templo donde se ofrecían sacrificios y donde la gloria de Dios descendió. Eso nunca ocurrirá. Individualmente algunos de entre los judíos se convertirán, pero como nación están abandonados para siempre por Dios. No pensemos que, como muchos mesiánicos creen, que finalmente todo el judaísmo se irá a convertir. La mayoría de los movimientos mesiánicos hoy no son judíos. La mayoría son cristianos que sueñan con algún ancestro judío o sueñan con vincularse con el pueblo judío. Pero hay una profecía, Zacarías 14, versículos 5, 4 y 9, en donde se promete que los pies del Señor se afirmarán en aquel día final, sobre el monte de los olivos, que está frente de Jerusalén, a la parte de oriente. Y el monte de los olivos se partirá por medio, haciendo un muy grande valle, y el Eterno será rey sobre la tierra. Eso sucederá después del milenio, cuando la nueva Jerusalén descienda del cielo. ¿Por qué allí? ¿Por qué no descenderá la ciudad en otro lugar? Comenta la pluma inspirada que Jesús contempló la ciudad de Jerusalén antes de irse, y la gloria del antiguo templo, antes que vinieran los babilonios, también se retiró del templo y estuvo asentado sobre la montaña por un tiempo, sobre la montaña oriental, que después se llamó la montaña de los olivos, como si le costara dejar esa ciudad sobre la cual había estado tanto tiempo. Hermanos, cuando el Espíritu de Dios viene a nosotros y nos transforma en templos suyos, al Señor le cuesta retirarse. Es por insistencia en pecar, en rebelarnos contra Dios, que finalmente Dios tiene que alejarse. Pero aunque cometemos pecado, aunque caemos, el Señor sigue trabajando porque no quiere quitar su nombre del medio de nosotros, no quiere alejarse de nosotros. Y la paciencia que tuvo con el pueblo de Israel es inmensa. Cómo quiso permanecer allí. Y Dios promete que volverá. Y cuando la nueva Jerusalén descienda del cielo, comenta Elena de White que sus pies se asentarán, usando esa profecía, sobre el monte de los olivos, sobre ese mismo lugar. Y allí se verá quién triunfará. El diablo piensa que todavía sobre ese monte donde Dios quiso revelar su gloria están sus agentes. Estuvieron los romanos, antes estuvieron los babilonios, están todavía los musulmanes que no tienen la revelación de Dios, la palabra de Dios. Y sin embargo, llegará el día en que Dios volverá. ¿Por qué? Porque el Eterno eligió Sión, la quiso para su morada. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré, porque la he preferido. Amén. Si hay alguien que ha estado afuera de la iglesia por un tiempo, sepa que si Él vuelve, el Señor se deleitará otra vez en morar en Él. Porque Él escoge nuestra vida, nuestro cuerpo como templo donde morar y donde poner su nombre. Y Dios quiere morar en nosotros para siempre. Y cuando la gloria de Dios descienda finalmente sobre su pueblo, al final y sobre toda la tierra, llevará a sus hijos para siempre y seremos templos eternos de Dios. Cuando nosotros vamos al Apocalipsis, en el capítulo 14, dice, tenían el nombre de Dios en sus frentes. ¿Dónde puso Dios su nombre? En su templo, nos dice Deuteronomio 12 y otro pasaje más.
Quiere decir que serán los 144.000 templos perfectos de Dios. Y su nombre estará en sus frentes para siempre, dice Apocalipsis 22. De manera que seremos eternos templos de Dios. Nunca más se alejará de nosotros. Este es el lugar de mi reposo. Aquí habitaré. Cuando el Espíritu de Dios descendió sobre Jesús, el Hijo de Dios, dice, reposó sobre él. Pero en el libro de Génesis, el capítulo 6, con los antediluvianos, dice que el Espíritu de Dios contendía con los hombres, peleaba con los hombres, afectando sus conciencias. Y Dios quiere poder venir hacia nosotros y que en lugar de contender con nosotros, nosotros podamos abrir nuestro corazón para que pueda reposar sobre nosotros. Este es el lugar de mi reposo. Aquí habitaré, porque la he preferido. Quiera Dios que esa sea nuestra experiencia también. Amén. ¿Qué hacemos, pastor? Terminamos con una oración. ¿Quieren cantar un himno primero o está bien así? Vamos a ponernos de pie para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias porque podemos recibir este mensaje. Gracias. Al ver la lucha entre el bien y el mal, al ver que tú estás luchando a través de tu pueblo también para sentar tus pies aquí, queremos pedir que tú nos ayudes a ser parte de ese gran ejército tuyo, de poder llevar las buenas nuevas de un evangelio y de salvación a este mundo, para que tú puedas habitar en medio de nosotros. Gracias te damos, Señor, porque podemos entender un poquito más de tu palabra, el gran plan tuyo. Gracias porque nos revela que tú estás en control de cada situación. Y te rogamos que en esta semana podamos ver tu gloria en nosotros también. Amén. Bendice este lugar, bendice tu palabra, bendícenos a cada uno con tu espíritu también. Despídenos con tu bien de este lugar y que en esta semana podamos ver también tu dirección. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos el próximo miércoles en este lugar. Inviten a sus amigos, inviten a las personas, podamos